Se gozan en esto. Amén. 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 Hermanos, el Señor es fiel a nosotros, al siempre pastorearnos, ¿verdad? Y siempre hay un alimento, algo que Él está dándonos como hijos. Y en esta oportunidad, el Señor ha puesto en mi corazón persistir y seguir con esta enseñanza acerca de la oración, ¿verdad? Hemos venido hablando. Y yo estaba meditando en estos días. Yo sé que probablemente hemos escuchado muchas prédicas, muchas enseñanzas acerca de la oración. En estos últimos, bueno, casi este último mes, hemos sido persistentes en este punto, y sé que como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos una vida en la cual podemos ir siendo perseverantes o no, ¿ok? Pero yo quería, antes de comenzar el tema de hoy, quería llamar un poco a la reflexión con relación a que cuánto de lo que hemos aprendido nosotros vamos poniendo en práctica. Lamentablemente a veces, y me incluyo, ¿no? Nosotros somos de los que a veces escuchamos enseñanzas y nos gusta escucharlas. Pero ¿cuánto de lo que escuchamos realmente estamos poniendo en práctica? Todo este mes, como les digo, hemos venido hablando, y creo que el Señor ha ido tocando nuestros corazones con su palabra, demandándonos algo que es fundamental y trascendental en nuestra vida como hijos de Dios. Y hay algo que es tan natural, como hemos venido viendo, ¿verdad?, acerca del nuevo nacimiento. Hay un nacimiento espiritual que hemos experimentado, y esa vida espiritual ha de sustentarse, si bien es cierto, con la palabra de Dios como alimento, pero también vimos que como respiración, la oración. Porque como hijos de Dios no podríamos vivir nuestra vida en Cristo si no respiramos esa vida espiritual y ese oxígeno que Dios nos proporciona cuando estamos en su presencia, buscando su rostro en oración, trayendo nuestras vidas, ¿verdad?, como aquel mendigo, como aquel pobre en espíritu que necesita de Dios cada día de su vida, porque separado de Él es imposible caminar la vida en Cristo, ¿verdad? A veces sucede muchas veces de que tenemos mucha expectativa de las cosas que Dios puede hacer. Muchas veces nos aferramos a sus promesas, pero sé, hermano, que hay cosas que Dios ha prometido hacer, ¿ok? Él las va a hacer. Pero estoy seguro que Dios está enfocado mayormente en lo que Él hace en nuestras vidas y no tanto en lo que estamos esperando, porque acuérdense que el Señor Jesucristo nos enseñó a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar después? Todo lo demás iba a ser añadido, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano. Ok, gracias. Entonces, a veces los hijos de Dios tenemos la tendencia a inclinarnos a las añadiduras. Somos persistentes en las añadiduras y poco invertimos en lo que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas. Porque como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, no pretendo haberlo alcanzado. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces hay una atención que debemos prestar. A mí me encanta cuando veo al Señor Jesucristo en este Sermón del Monte hablando acerca de las características de los que iban a ser los ciudadanos de su reino. Y Él comienza hablando acerca de la pobreza espiritual, de la necesidad espiritual, de cómo se puede ser parte del reino de Dios
y el Señor va a establecer que es precisamente nuestra manifestación de nuestra bancarrota espiritual. Es así como entramos al reino de los cielos, como mendigos espirituales, reconociendo que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Pero la vida cristiana no solo comienza así, sino que se mantiene así. Nosotros siempre vamos a ser aquellos que dependemos de Dios, que necesitamos de Dios. Y entonces, digo, hermanos, que yo espero de todo corazón que nosotros estemos en todo esto que vamos aprendiendo, cada miércoles, cada domingo, vayamos añadiendo en nuestra vida práctica lo que aprendemos, porque de lo contrario, pues estaríamos en una rutina religiosa. Nos gusta la palabra y es bueno que nos guste, pero debemos aplicarla para que ésta dé fruto. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y para que nosotros, hermanos, disfrutemos de esa relación con Dios, ¿verdad? Que es real. Hoy mientras cantábamos, hermanos, bendeciré, ¿no? O sea, levantábamos este cántico al iniciar y muchas veces, cada día te bendeciré, dice, ¿no? Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y a veces nosotros levantamos, pero podemos cantar una canción, pero ¿cuánto de lo que cantamos es una realidad en nuestras vidas? O cuánto de, como les digo, o cuánto de lo que vamos escuchando cada semana se convierte en una realidad y una vez que el Espíritu Santo ha golpeado mi corazón con la palabra, yo soy confrontado y entonces digo, sí, esto es algo que yo estaba necesitando y en su fidelidad a Dios está tocando mi corazón y demandando eso de mi vida, pero a veces lo dejo pasar. Y así, y cada vez acumulo, si bien es cierto, como decía el pastor, no es algo intelectual. Si bien es cierto, Dios usa nuestro intelecto para que podamos aprender su palabra, pero también Dios espera que esa palabra no solamente se vuelva algo intelectual, sino algo experimental. Y es sólo así que podemos dar fruto. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Y entonces no solamente escuchamos esto, sino que se vuelve en una realidad en mi vida al punto que estoy comenzando a ver cómo Dios está siendo glorificado a través de mi vida. En todos los aspectos de mi vida. ¿Verdad? En todo, en general. Y entonces, bueno, ese es el deseo de mi corazón, hermanos, de verdad. Y me incluyo. Sé que debemos doblar en estos tiempos de oración. Debemos ser conscientes de la batalla que desatamos cada día. Estamos en un mundo, la palabra de Dios nos enseña que en los posteros tiempos el amor se ha de enfriar, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque dice que inclusive hasta la iglesia puede ser engañada. Por eso es que nos manda a ser sobrios y velad. Por eso nos manda a que estemos atentos, seamos perseverantes, ¿verdad? Y podamos mantener esa palabra hasta que dé fruto para la gloria de Dios. Amén. El día de hoy, de verdad que tenía el deseo de compartir con ustedes acerca de una forma práctica en la que creo que el Señor nos está o enseñó a sus discípulos, ¿no? Y el tema de hoy se llama la oración persistente. Y de eso quiero hablar esta noche, ¿ok? Qué importante es que un cristiano sea persistente en su tiempo de búsqueda de Dios y en estar en la presencia de Dios, invertir la vida en la presencia de Dios. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 11 y vamos a ver esto que cuenta el Señor Jesucristo, ¿ok? En el capítulo 11, en los primeros versículos, los discípulos se acercan al Señor y le piden que les enseñe a orar, así como también Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús va a enseñarles y les va a dar
el modelo, la forma en la que ellos deberían acercarse al Padre, que es el Padre nuestro, ¿verdad? Pero luego el Señor va a hablar esto y va a continuar enfatizando el hecho de orar, ¿ok? Y en el versículo 5, yo tengo una versión diferente, pero bueno, no difiere tanto, así que sigan por favor ahí la lectura. Dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta, perdón, sí, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo aquel que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá. Ustedes, los que son padres y sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Amén. Oramos, sí, un momento para pedir que el Señor sea guiando nuestros pensamientos y dando luz a nuestro entendimiento. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias una vez más porque para nosotros siempre, siempre será un privilegio estar en tu presencia. Es algo indescriptible y además tener la bendición de abrir tu palabra y estar en esta noche aquí para perseverar, Señor, en este camino de fe, Señor, al cual tú nos has llamado a vivir, dependientes de ti, Señor, y sabiendo que tú prometiste andar con nosotros hasta el fin, Señor. Bendito y alabado seas. Guíanos, Dios, que sea tu presencia en nosotros trayendo entendimiento y hables a nuestro corazón y que, Señor, tú seas glorificado, Padre, en nuestras mentes y corazones. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, al leer esto nos damos cuenta que esta historia comienza de una manera bastante simple, ¿verdad? Pero ¿cómo termina? Pues va a terminar de una forma bastante teológica, ¿ok? Ojo con esto. Porque, como digo, o sea, va a comenzar de una manera sencilla, pero va a terminar con algo bastante profundo, ¿ok? Ahora, hermanos, hay una realidad. El verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Aquel que ha sido moldeado por la palabra de Dios, entiende precisamente la naturaleza de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque su madurez se basa ¿qué? En el conocimiento de Dios. Hermanos, nosotros vamos a crecer en nuestra vida cristiana a medida que conozcamos a Dios, porque ocurren dos cosas interesantes cuando nosotros vamos conociendo más a Dios. ¿Saben qué ocurre? Cuando nosotros conocemos más a Dios, pues nos vamos conociendo más a nosotros mismos. Es algo que va a ocurrir inevitablemente. A medida que tú conoces más a Dios, te vas a conocer a ti mismo. Vas a conocer la grandeza de Dios y vas a conocer cada vez más lo pequeño. Mientras tú estés más consciente de la grandeza de Dios, sabrás lo pequeño y dependiente que eres de Él. Sabrás cuánto le necesitas. Por eso digo, nuestra madurez espiritual se basa en el conocimiento espiritual, en el conocimiento de nuestro Dios, ¿ok? Y como decíamos hace un momento, no estamos hablando de la información que tú puedas acumular a lo largo de tu asistencia a los servicios, a los cultos de la iglesia.
sino a esa experiencia que te lleva el hecho de conocer la palabra de Dios, te desafía y tú comienzas a caminar y empiezas a dar pasos de fe creyendo esa palabra. Se vuelve no solamente en algo intelectual, sino algo experimental. Tú estás viviendo lo que aprendes. Tú estás poniendo por obra lo que el Señor te está enseñando a través de su palabra. Ahora, hermanos, entender la naturaleza de Dios es fundamental, ¿ok? Para crecer espiritualmente es necesario conocer esa naturaleza. Y hermano, esto significa que los hijos de Dios entendemos en primer lugar un atributo de Dios. Y creo que es la santidad de Dios. ¿Ok? Nosotros tenemos un Dios 3 veces santo. ¿Ok? Y a veces sé que es muy fácil hablar acerca de que Dios es santo. Pero la verdad es que es algo de parte de nuestro Dios que nosotros debemos admirar. ¿Ok? Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de amor, ¿no? Entendemos la soberanía de Dios y sabemos que Dios es inmutable. Nuestro Dios no cambia, ¿ok? Además, es un Dios omnipresente. Amén. Está en todos lados, puede estar mientras estamos cada uno en nuestros lugares, Él está con nosotros, Él puede estar en todo lugar, ¿ok? Y saben que gobierna sobre toda la creación. Amén. Y hermanos, nada puede hacer que su mano se detenga en cuanto a los planes que Él tiene con su creación, contigo y conmigo, con su iglesia. No hay forma de detenerlo. Él continúa llevando a cabo su obra a la perfección. Amén. Dios no está improvisando. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios no está cambiando de planes porque olvidó algo o no sabía o no tenía la información que necesitaba. Dios lo conoce todo. Amén. Y Él está llevando a cabo. Job decía en el capítulo 42 de Job, en el versículo 2, dice, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar, decía Job. Y en el Salmo 33, en el verso 11, dice el salmista, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca, escucha hermano, nunca serán frustrados. Amén. Qué alivio para nosotros. Nuestro Dios no puede ser frustrado, por lo tanto estás en las mejores manos. Tu futuro, tu vida está segura en las manos soberanas de nuestro buen Dios. Amén. Ahora, estos versos con claridad nos hablan de que Dios ha de hacer todo lo que se ha propuesto, ¿ok? Él no cambia. ¿Por qué Dios no cambia, hermanos? ¿Por qué Dios no tiene esa tendencia? Porque es lo que acabo de decir, porque no hay información que Él no tenga, nada lo toma por sorpresa. ¿Ok? En Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 19, en el verso 21, dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Ok? Tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero los planes que Dios tiene, el propósito que Él tiene, prevalecerá. Y gracias a Dios por eso. ¿Ok? Ahora, nosotros sí cambiamos mucho. Nosotros sí cambiamos de parecer. Somos muy inconstantes muchas veces. Y dependemos mucho de las emociones. A veces estamos y que el ánimo, hoy siento a Dios. ¿No? Hay momentos hay días en que estamos que siento a Dios. Y esa palabrita es un poquito, ¿no? Siento a Dios. ¿Verdad? Que algunas personas necesitan sentir a Dios. Pero hay veces que me siento que Dios está lejos de mí. Y me siento que Dios está allá, que no me mira y no me hace caso. Entonces, nosotros cambiamos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos toda la información. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dios lo sabe todo, nosotros no lo sabemos todo, por lo tanto, cambiamos constantemente en base a lo que vamos aprendiendo. Entonces tenemos esa tendencia a cambiar constantemente en nuestras vidas. Somos muy inestables.
En Isaías, el capítulo 14, el verso 24, dice: el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. ¿Ok? Entonces, Dios constantemente en su palabra nos afirma que los planes que Él tiene prevalecerán. ¿Ok? Él tiene un propósito, tiene un plan y nadie podrá estorbarlo. Y eso, hermanos, debe darnos mucha tranquilidad, mucha paz. ¿Ok? Eso debe darnos aliento. Amén, porque Él está en control de todas las cosas. En Isaías 46, el verso 8 dice: no olviden esto, tengan presente, recuérdenlo, ustedes los culpables, recuerden las cosas que hice en el pasado, dice Dios, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que vengan y hagan lo que ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él tiene el control. Por eso el apóstol escribe acerca de esa paz que sobrepasa entendimiento. ¿Sabes cuándo tú experimentas esa paz? Cuando tú conoces que Dios es soberano y está en control. Porque puede pasar lo que pase, sea a tus ojos positivo o negativo, dificultades o no, Él está en control. Y tú tienes paz, a pesar de. Por eso es paz que no se puede entender. Es una paz que no cabe. Entonces, alguien te puede ver y te puede ver en una circunstancia complicada y te ve en paz. Y la gente dice: no puedo entender cómo es que tienes tanta paz en medio de esta circunstancia. Es que Él tiene el control. Amén. Por eso es paz que sobrepasa el entendimiento humano. No se puede comprender. Pero el Hijo de Dios entiende que tiene un Dios soberano que tiene el control y que cumplirá lo que comenzó. Dice: el que empezó la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Amén. Él empezó una obra en ti y, hermano, estate seguro que la terminará. Entonces, pero nosotros no vamos a ser capaces, nosotros no tenemos esa capacidad de ver las cosas al final. Solo Dios, ¿verdad? Solo Él puede. ¿Por qué? Simplemente porque Él es Dios. Él conoce el antes y el después de todas las cosas. Entonces, Él no va a alterar, Él no ha de cambiar. Y como yo dije al inicio, a Dios, algunos hablan inclusive que, bueno, ¿por qué Dios pone a Jesús como Salvador? Como que Dios no sabía lo que pasaba. No, no, no. El apóstol Pedro va a decir con toda claridad: estas cosas han ocurrido porque Dios, recuerdan en Hechos, ¿no? En Hechos 2, cuando se levanta el apóstol Pedro a predicar, todo esto hasta la muerte de Jesús, él hace y dice: todo esto sucedió porque era la voluntad de Dios, porque así Dios lo había dispuesto. ¿Verdad? Todo lo acontecido, dice. Todo lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Y en Hechos 1, en el versículo 7, dice: Él contestó, o sea, Jesús: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Wow. ¿Jesús de qué está hablando? No, está hablando inclusive de fechas y tiempos. Está hablando del tiempo cronológico, ¿ok? Está hablando de ese tiempo de calendario. Ese tiempo que va minuto a minuto, segundo a segundo, ¿ok? Tiempo de reloj. De eso está hablando, imagínense. Está hablando de historia, de acontecimientos. ¿Saben qué? Porque todo está en su mano. Qué bueno, ¿no? Segundo a segundo que va transcurriendo en la historia de la humanidad, Dios está soberanamente teniendo el control de todo. Es increíble. Ahora, en Hechos, en el capítulo 4, el versículo 27, dice: de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, y está hablando Pedro
de lo que acabo de mencionar hace un momento. Dice, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, dice Pedro, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano y de acuerdo con tu voluntad. No es que a Jesús lo mataron, simplemente lo llevaron a una cruz y pasó todo lo que pasó porque, no pudo escaparse de mano de los gentiles o de Poncio Pilato, sino porque era la voluntad de Dios que así ocurrirá. Acuérdense que Jesús, cuando ora en Getsemaní, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que el ir a la cruz era la voluntad del Padre. Y Pedro lo reafirma aquí. ¿Ok? Tremenda afirmación, ¿verdad? Todo lo que estas personas hicieron en contra de nuestro Señor, nunca, hermanos, nunca estuvo en sus manos. ¿Ok? No estuvo en las manos de ellos. Estaba predestinado por nuestro Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos salvación. Amén. Para que tú y yo hoy podamos orar. Y yo sé que yo usé una palabra, me quedé como un poco con incertidumbre, porque en Latinoamérica nosotros sí solemos decir de una manera cariñosa a nuestro padre papito, pero aquí en España creo que no suena muy cariñoso a los padres. Papi, creo, ¿no? ¿Cuál es la forma más cariñosa en que un niño se expresa con su papá? ¿Me pueden decir los españoles? Se suele usar, pero vamos, papá, mamá, es lo más habitual. Pero de la forma más cariñosa, como lo dirían. Sí, pero... Más íntima. Sí. Papá, mamá. Sí. Ah, bueno. Por eso ese día me quedó sonando y decía papito. Dije, creo que este papito se usa en otro contexto en España, ¿no? Sin embargo, en Latinoamérica, papito es algo muy, ¿no? Muy, de los niños lo usan mucho, ¿no? Mi papito y te abrazan, ¿no? O mamita, también dicen, ¿no? Pero aquí suena extraño, ¿no? Mamita puede ser, sí, papi también, pero no es que sea una cosa muy... Bueno, eso es lo que quise decir esa vez cuando el Abba Padre para nosotros en Latinoamérica puedes decir, es una relación estrecha, cercana, que tú puedes expresar a Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces hermanos, decía que nuestro Dios está al tanto y en control de todo. Él cumple sus propósitos y hermano, Él lo sabe todo. Eso es una de las cosas que a veces nosotros olvidamos. A mí me encanta cuando tú vas por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, cuando el Espíritu Santo le está hablando a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Y va describiendo los celos que tiene por la doctrina, todas las cosas que ha hecho por amor del nombre de Dios, ¿recuerdan? Él empieza a mencionar una serie de cosas que ha hecho esta iglesia y que lo ha hecho bien. Y Dios lo conoce todo, hasta nuestras motivaciones más ocultas, Él las sabe. Él sabe por qué estás aquí, Él sabe por qué haces lo que haces, Él sabe en qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu dinero. Dios sabe todo, está al tanto de todo nuestro, Él lo sabe todo. Y de eso tenemos que ser conscientes. Y hermano, este es un punto importante, ¿sabes por qué? Porque ahora cuando tú te acerques a Dios, tú debes decir, pues cuando yo hable con Dios, debo ser consciente que dice que aún la palabra no está en mi boca y Él ya la conoce toda, ¿verdad? Ni siquiera hemos dicho una palabra en su presencia y Él ya la conoce toda. Y entonces tendremos que volver, ¿verdad? A lo que en un momento llegamos a una conclusión. Recuerdan que estuvimos hablando, pues frente a todo esto, ¿por qué insistir en que debemos orar? ¿Recuerdan? Parece un poquito extraño y contradictorio que el Señor nos mande orar cuando Él tiene control de todo segundo a segundo.
y que ni siquiera has dicho la palabra y Él ya la conoce toda. ¿Qué sentido? Si Dios lee mi mente, puede saber lo que pienso, conoce mis motivaciones, conoce mi caminar, mi andar. Entonces, ¿de qué se trata esto de orar a Dios? Y hermanos, habíamos visto cosas que son importantes, ¿no? Porque aquí vemos que hay una necesidad de orar a Dios, sí, pero Él tiene el control. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Qué cambia que ore o no yo? ¿Por qué los discípulos entonces en los primeros versículos, recuerdan, están diciéndole a Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús nos invita a orar? ¿Por qué las cartas de los apóstoles nos invitan a orar sin cesar? ¿Por qué? ¿Verdad? Y hemos visto en las semanas que hemos venido repasando algunos temas, pues primeramente porque es la voluntad de Dios que así lo hagamos, por eso debemos orar. Después vimos por qué, porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Creo que ese es uno de los puntos principales que nos centramos en un momento y vimos realmente el privilegio que debemos nosotros tener de que ahora tenemos una entrada libre a la propia presencia de Dios todos los días, a toda hora. ¿No? ¿Qué tal privilegio? Dejar esa puerta cerrada y no querer entrar es como raro para un hijo de Dios. El que entiende y conoce a Dios sabe que este privilegio Dios nos ha dado a nosotros y que debemos satisfacernos al entrar al lugar secreto con Dios. También vimos que, porque la oración, ¿qué hace? Manifiesta, mira, la oración da a conocer cuánto dependes de Dios. Hermano, cuando tú no oras, tú estás, ¿recuerdan lo que vimos? Tú estás diciendo, Dios, yo no te necesito. Sin embargo, cuando tú oras, tú estás evidenciando que tú dependes únicamente de Dios. Amén. Ahora vimos también que Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque cuando tus oraciones son contestadas, toda la gloria es ¿para quién? Para nuestro Dios, ¿verdad? Además, vimos que es importante que nosotros, ¿cuántos de nosotros deseamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es una de nuestras oraciones que siempre le rogamos en su presencia. Dios, permíteme conocer el camino por donde tú quieres que vaya. Permíteme ver el propósito por el cual tú me has traído aquí, me tienes en este trabajo, me tienes en cada área de nuestra vida. ¿Por qué, Dios, tú has permitido todo esto? Y uno quiere estar en esa ruta, ¿verdad?, de conocer más la voluntad de Dios. Entonces, la oración, ¿qué hace? Hace una unión, ¿verdad? Afina la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Entonces, eso también nos permite a través de la oración, ¿ok? Además, vimos que las oraciones muchas veces son medios que Dios usa para llevar a cabo sus planes. ¿Recuerdan cuando vimos una iglesia que ora? Cuando meditamos acerca de esta iglesia que Pablo le pedía que ore para que la voluntad de Dios se haga en la vida del apóstol, ¿recuerdan? Entonces, Dios ha de usar nuestras oraciones para cumplir sus planes y sus propósitos. Amén. Entonces, la oración, hermanos, que Dios nos manda es simplemente que podemos tener una comunicación con Él, podemos tener una relación con Él. ¿Ok? Ahora, la oración no tiene el fin de cambiar la manera de pensar de Dios. Algunos están equivocados y piensan que esta oración persistente tiene que ver con el hecho de convencer a Dios que haga algo simplemente porque soy persistente, ¿no? Entonces yo insisto en algo. No, Dios, quiero esto, quiero esto. Entonces, conforme me esfuerzo más en hacerlo, no se trata de cambiarle, ni mucho menos de pretender torcerle el brazo a Dios para que Él cambie sus planes, ¿verdad? Y para que haga lo que yo quiero. Tampoco la oración tiene como propósito que nosotros le comuniquemos a Dios cosas que Él ignora, porque acabamos de ver que Dios lo sabe todo. Nuestras oraciones no tienen ese fin de traer nueva información a Dios para ver Dios qué es lo que puede hacer. Hermanos, la oración
tiene que ver con el privilegio, como les digo, de nosotros, sus hijos, que hemos sido redimidos por la sangre de su Hijo para poder entrar a esa presencia. De eso se trata, de estar con Él. Entonces, Dios quiere cumplir, hermanos, sus propósitos en nuestras vidas. Y saben que debemos estar dispuestos siempre a ser los medios por el cual Dios cumpla esos propósitos. Entonces, la oración es esto, hermanos, es simplemente el medio por el cual Dios va a cumplir su voluntad en muchos aspectos, no solo de nuestra vida, sino también de nuestra iglesia y también de las personas que nos rodean. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahora sí, y más brevemente, no se preocupen, esta es solo la introducción, no se asusten, esta es solo la introducción, pero ya vamos a acabar, vamos rapidito, porque quiero de una forma práctica, hermanos, tomar esta porción en la cual el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, después de haberles enseñado el Padre Nuestro, Él ha de enseñarles esto, ¿ok? En Lucas, el capítulo 11. Y miren el versículo 8, ¿ok? El versículo 8 es clave. Dice Lucas 11, versículo 8, les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo estaba pensando que el título del tema de hoy podría ser la oración persistente o la oración importuna. ¿Es así? Inoportuna. Inoportuna, ¿no? Por el texto más que todo. Pero dije, bueno, vamos por la persistente, ¿ok? Entonces, noten aquí esta palabra, importunidad. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra importunidad en el diccionario? Dice, incomodidad o molestia causada por una solicitud o pretensión. ¿Ok? Problemáticamente urgente, excesivamente persistente, imparable hasta el punto de ser molesto. Esa es la palabra importunidad, la que el Señor está hablando aquí a sus discípulos. Que por esa importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por ser solícito, pretencioso, excesivamente persistente, imparable, hasta el punto de ser molesto. ¡Wow! Ahora, lo que sucedió finalmente con este hombre, ¿qué hizo? Salió de la cama y ¿qué hizo con el vecino? Le dio lo que quería. ¿Por qué? Porque era una persona persistente al punto de ser molesto. ¿Ok? Ahora, en el original, de esta palabra que es el griego, es la palabra, voy a tratar de pronunciarla, anaideian. Anaideian. Y esta palabra, hermanos, ¿saben qué? Curiosamente se usa solo una vez en todas las escrituras. Una sola vez. No se usa más. El Señor Jesucristo la va a usar por única vez aquí. ¿Y saben qué? Significa falta de vergüenza. Falta de vergüenza. Alguien que simplemente hace un lado todo el sentido de la vergüenza y es atrevido, osado de manera excesiva. O sea, no tiene vergüenza para nada. Qué extraño que el Señor esté hablando de esto acerca de la oración, ¿verdad? O sea, un ratito, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo el Señor nos está llamando a que seamos así cuando oramos a Dios? Que seamos molestos, que seamos persistentes, ¿ok? Y Jesús, esa es la forma en la que nos está invitando aquí en este texto. Y está diciendo, hermanos, que tú y yo debemos orar. ¿Para qué? Para poder llegar a ser esos medios que Dios ha de usar. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, como les digo, en la vida de la iglesia y en la vida de los que nos rodean, hermanos. Amén.
¿Cuántos de nosotros anhelamos de todo corazón ser esos medios que Dios use para cumplir sus planes y propósitos? ¿Verdad? ¿No es ese nuestro anhelo? Pues hermano, es tiempo entonces de comenzar a doblar rodillas y ser persistentes al punto de ser molestos. ¿Por qué? Porque hay un deseo que nos mueve. Dios, queremos que tú cumplas tus propósitos en nuestras vidas y a través de ellas. Entonces, en estos primeros versículos, Jesús acaba, recuerdan de enseñarle, le dije, el Padre Nuestro, ¿verdad? La forma en que ellos deberían orar, esa oración modelo que es el Padre Nuestro, ¿no? Pero él continúa hablando de este tema de la oración. En el versículo 5 dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Y dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Entonces comienza que hablando acerca de la vida cotidiana, ¿verdad? Y aquí se refiere a una persona pues que tiene un vínculo de amistad con otra, ¿ok? Hay un vínculo aquí, pero tal vez podría tratarse simplemente también de un vecino, ¿verdad? Que tenemos, ¿cuántos tienen vecinos? Bueno, no sé, a veces todos, ¿no? Hay, de repente no somos amigos de nuestros vecinos, pero hay una cordialidad, ¿verdad? Entre nosotros, pero tiene un límite. ¿Verdad? Hay un límite en esa cordialidad. A mí muchas veces mis vecinos me reciben mis paquetitos, ¿no? Tocan el timbre y me reciben mis paquetes. Y yo también a veces recibo. Entonces hay esa cordialidad, pero uno no puede abusar de esa cordialidad, ¿verdad? Entonces, pero hay algo lógico aquí. Y yo pienso que tal vez que esta era la única persona que a este vecino se le ocurrió que podía ayudarlo. ¿Ok? Porque uno no tiene un solo vecino, tiene muchos vecinos, o algunos. En el edificio donde vives tienes algunos vecinos. Pero a él se le ocurrió que esta persona en particular podría solucionarle lo que para él era un problema. ¿Ok? Recuerden que en aquel tiempo tú no marcas y decías, voy a pedir el delivery, ¿no? Para que me pueda ayudar a salir de esta situación, que no tengo nada que darle a mi visitante y no había un delivery que te trajera las cosas, ¿verdad? Pero este hombre, hermano, se va a presentar a la mitad de la noche, ¿ok? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que si alguien le toque la puerta a la mitad de la noche para pedirle un favorcito? ¿Ah? Te puedes imaginar, estás en tu camita, tanto que te ha costado dormir, ¿verdad? Porque a algunos nos cuesta, hacemos una serie de cosas para que finalmente pueda dormir y ya cuando has entrado en el sueño profundo te tocan el timbre. ¿A cuántos les gustaría eso? A nadie, ¿verdad? Es un poco complicado eso. ¿Y saben qué es peor? Cuando no esperas a alguien. Probablemente si tú estás esperando que venga, ay, no viene, me quedo dormido, tocan el timbre, no es tan molesto. Pero cuando tú no esperas que alguien toque porque ni idea, eso sí es bastante molestoso, ¿verdad? Ahora, en aquel tiempo, la gente pues obviamente usaba las llantias, ¿no? Las llantias, las lámparas, esas que se echaban aceitito, ¿verdad? Pero no había televisión. Ahora tú podrías acercarte a la casa del vecino y si está prendido el televisor, por ahí te dices, todavía está despierto, entonces ya es una señal de que puedo tocar la puerta y no va a pasar nada, ¿verdad? Pero hermanos, en aquel tiempo ni siquiera existía la luz eléctrica, la gente usaba solamente sus llantas, sus lamparitas, ¿verdad? Y este hombre definitivamente estaba dormido, porque eso era lo que se hacía en aquel tiempo. En aquel tiempo la gente se iba a dormir temprano, ¿ok? Ahora, en Lucas, sigue el versículo 6, dice, le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Ahora, ¿ustedes ven aquí una emergencia? Este hombre está yendo a molestar a su vecino por una emergencia. No. Su esposa está por dar a luz. Su hijo se cayó.
¿Hay algo aquí que requiera o sea, es tan urgente que va a tocarle la puerta? No, va por algo que insignificante, 3 panes. Va a tocarle la puerta por 3 panes, a la mitad de la noche. Increíble. ¿A quién se le puede ocurrir a la mitad de la noche tocarle la puerta al vecino para preguntar si tiene 3 pancitos para que le preste porque hay visita y no tiene para darle nada? ¿Verdad que es increíble? Es bastante ridículo. Pero hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad? Como digo hace un momento, no había pues obviamente vida nocturna donde tú podías salir y comprar, ¿verdad? Entonces, versículo 7. Supongan que ese amigo, dice el texto, grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. ¿Les parece esta respuesta lógica o no? Yo creo que más fácil hubiera sido no ofrecerle nada a la visita y decirle, sabes que no tengo nada, que ir a hacer este atrevimiento, ¿verdad? Porque esta es la respuesta más lógica que puedes recibir a esa hora de la madrugada para pedir 3 pancitos, ¿no? Ahora, obviamente las casas en aquel tiempo en Israel eran de una sola habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos dormían juntos, se echaban todos juntos. Si, hermano, uno se despertaba, pues todos se despertaban. ¿Ok? O sea, no es como aquel tiempo cada uno de nosotros tenemos nuestra habitación, ¿no? Y algunos tenemos el sueño más ligero que otros, pero en este caso todos estaban en la misma habitación, ¿ok? Así que basta que uno se moviera mucho y hiciera algo de ruido para que los demás también obviamente se despertaran. Yo pregunto, hermanos, ¿acaso no podía este hombre esperar hasta el día de mañana? Si solo faltaban unas horitas. Estamos hablando de la mitad de la noche. ¿Qué pasaba si le decía simplemente a su visitante, mira, vamos a dormir, mañana pues comeremos algo y ahí sale a comprar tranquilamente? ¿No les parece? ¿No les parece que sería lo más adecuado? Ahora, hay que resaltar que en aquel tiempo también la hospitalidad tenía mucho valor. La gente era muy hospitalaria, sobre todo con el extranjero. ¿Recuerdan? Dios había mandado a que tengan un trato bastante delicado y atender al extranjero, ¿verdad? Era algo normal, era algo especial. Pero la verdad era que solamente faltaban algunas horitas nada más, pero este hombre prefirió ir a la mitad de la noche a molestar a su vecino. En el versículo 8 dice, les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu importunidad. ¿Ok? Ahora, la verdad, hermanos, es que este hombre recibió lo que pidió. ¿Ok? Jesús está diciéndole, ¿por qué? Porque este vecino no le quedaba otra. No tenía otra alternativa. Ya estaban todos despiertos, ya se había hecho todo el escándalo y con tal de que lo dejara en paz para que pudieran continuar durmiendo, pues le entregó lo que le estaba pidiendo. ¿Ok? ¿Gracias a qué? A su importunidad, a su atrevimiento, a su osadía. ¿Y por qué no decir a su valentía? Va a decir muy valiente para ir a visitar un vecino a esa hora. ¿Verdad? Ahora, hermanos, Jesús nuestro Señor está poniendo este ejemplo acerca de un simple hombre que puede ser incomodado y que puede enojarse con su vecino por tal atrevimiento. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestro Dios no es así. Dios duerme. Dios está cansado. Jesús está diciendo esto, ¿sabes por qué? Miren, si este hombre se levantó a pesar que estaban sus hijos dormidos y todo lo demás, por la importunidad de este vecino, el Señor Jesús nos está diciendo,
Dios, que es nuestro Padre, y que es un Dios que nos ama, ¿cómo no va a darnos lo que le pedimos en oración? ¿Saben qué, hermanos? Podemos estar completamente seguros de que Dios no necesita que le digamos las cosas que Él ya sabe y además que Él tiene control de todo, ¿ok? Pero Él quiere que sepamos que Él no está demasiado ocupado, que Él no está demasiado cansado y quiere que nos acerquemos a Él insistentemente y le pidamos lo mejor para nuestras almas, porque de eso estamos hablando. Hermano, si tú quieres ser un instrumento de Dios, si tú deseas que la voluntad de Dios sea en tu vida, si tú deseas que los propósitos que Dios tiene para tu vida se cumplan, pues no tengas reparo e insiste y persiste, porque yo estoy seguro que Dios, esa es una de las mejores deseos y expresiones. ¿Recuerdan lo que pasó con Salomón? Cuando Dios le dijo, pide lo que quieras. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Para qué? Para saber conducirse en medio del pueblo. Y Dios le dijo, pues como no pediste riquezas ni otras cosas, entonces te daré también eso. Hermano, cuando nosotros nos centramos en buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, si nosotros nos centramos y anhelamos de todo corazón, debemos ser persistentes en este deseo de querer ser usados por Dios, de querer ser medios para que Dios cumpla sus propósitos. Debemos ser persistentes, como dice Jesús aquí. Él nos está diciendo, sean así, vayan y háganlo, ¿ok? Este vecino, hermanos, no respondió por motivos de amistad, dice. No, porque dijo, ay, lo aprecio tanto y me cae tan bien que entonces lo voy a atender. No, dice, molesto lo hizo. Pero Dios jamás, como le digo, está durmiendo, ¿ok? Entonces, nosotros no lo molestamos a Él cuando somos persistentes. Jesús no está diciendo que Dios cumplirá porque en algún momento nos mirará, ay, qué pesado, qué fastidiosa esta persona le voy a dar porque me está... No, Dios no va a reaccionar de esa manera con sus hijos que persisten, que son allí, que están constantes pidiendo ser guiados por Él. Por aquellos que están siendo persistentes y perseverantes en el deseo de que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. No, hermanos. Dios quiere que por el contrario vayamos y seamos persistentes. ¿Cuánto más nos va a dar Dios? Porque Él sí nos ama. Este vecino no lo hizo por motivos de amistad. Lo hizo por molestia. Pero Dios jamás hará las cosas por nosotros por molesto. Al contrario, lo va a hacer porque nos ama. ¿Y por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Amén. Eso es la verdad. Termino en el 9 y 10. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Hermanos, Él no está diciendo que no deben venir a molestarlo. No está diciendo esto, ¿ok? No está diciendo tampoco que nosotros debemos ir a fastidiarlo con molestarlo con nuestros problemas y mucho menos que no podemos pedirle nada, no. No es eso lo que está diciendo. Él dice, vengan, 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 vengan a decirme todo, vengan a hablar conmigo, vengan a tener comunión conmigo. Yo tal vez sabemos que Dios no necesita más información, pero Él quiere que hablemos con Él, ¿ok? Dios sabe lo que ha de acontecer en nuestras vidas. Él lo conoce todo. Pero Él dice, tengan libertad. La obra ha sido concluida en la cruz. Ustedes tienen la oportunidad de entrar a mi presencia por la obra perfecta de Jesús en la cruz. Hermanos, ese debe ser el principal motivo por el cual nos acercamos a Dios.
tú y yo voy a insistir en esto, tenemos el privilegio de entrar a la propia presencia de Dios cada día, a toda hora. Está abierto. Ahora, hermanos, estos verbos están en forma imperativa, ¿se dieron cuenta? Deben mantenerlo en constante, deben continuar haciéndolo. Es lo que está diciendo. Está diciendo, no duden en lo absoluto cuando entren a la presencia de Dios. Sean osados, dice, no se avergüencen de ser insistentes en esto cuando lo pidan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no te avergüenzas, pedirás y se te dará. Porque si no te avergüenzas y llamas y eres persistente en tocar las puertas del cielo, pues se abrirá para ti también. Ahora, como dije hace un momento, todo esto se trata de pedir para todo lo que queremos. Se trata de eso, para pedir todo simplemente lo que se nos antoja. Hermanos, no se trata de esto, ¿ok? Ya sabemos que al final dice, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo? Jesús está hablando aquí porque Él entiende y sabe que tú y yo lo que necesitamos es crecer espiritualmente. De eso se trata nuestro peregrinaje en este mundo. Dependemos de nuestro crecimiento espiritual, que no es otra cosa que el conocimiento de Dios, que como yo dije al inicio nos permite conocernos a nosotros mismos también al mismo tiempo y saber que no podemos vivir sin Él, que debemos depender de Él en todo, en todo. Y ahora sí terminó, dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esos son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo no ir? ¿Cómo no estar ahí? Y aquí podemos ver que este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros que hemos creído y que esperamos en Él. Él conoce lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Pero si seguimos leyendo este mismo verso, pareciera que hay una contradicción, pero la verdad es que no es así. Dice el versículo 12, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. La oración persistente, cuando oren y lo hagan de todo corazón, podrán encontrarme. Y hermanos, este verso habla de lo que Él sabe. Él conoce el final, pero nos dice que es necesario que tú y yo oremos para ser participantes de esos propósitos eternos que Él tiene para nosotros. Así que hermanos, la próxima vez en este aprendizaje que estamos aquí perseverando en esta iglesia, cada miércoles, cada domingo, aprendiendo acerca de Dios, eso debe llevarnos, impulsarnos cada vez más a desear estar en la presencia de Dios en oración, dependiendo de Él. Y ¿sabes qué? Cuando uno depende de Dios, le crea expectativa en toda tu vida. Hay expectativa de lo que Él hará, porque tú estás dependiendo de Él. Y estás atento para ver todo lo que Dios hará en tu propia vida, pero también a través de tu vida. Y esto lo abarca todo. Amén. De eso se trata. Seamos aquellos que oramos persistentemente. Amén. Amén. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Dios, en esta noche por regalarnos este hermoso tiempo en tu presencia, al poder abrir tu palabra, escudriñarla y encontrar que tú eres un Padre bueno y que has hecho cosas, Dios, que aún en nuestra mente finita, Señor, no podemos entender del todo. Pero gracias porque tan solamente con esta revelación podemos, Señor, disfrutar
de saber que tú eres nuestro Padre y que podemos venir a tu presencia y decirte, Abba, Padre. Y podemos abrir nuestros corazones sin temor para expresarte todo cuanto hay en nosotros, aun cuando estemos, Señor, en el camino equivocado. Estar en tu presencia nos vuelve, Señor, nos vuelve a ti, nos vuelve a los principios, nos vuelve, Señor, a tu palabra, a esa lámpara que nos permite caminar, Señor, en este mundo, siendo guiados por ti, Dios. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, Señor. Tu vara y tu callado, tú eres el pastor nuestro. Tú eres el que cuida de nosotros. Aquel que quiere tener comunión con nosotros. Qué privilegio tenemos de poder tener a un Dios que nos ama y que desea que podamos entrar a esa presencia. Por eso murió Jesús en la cruz. Para poder vivir esta relación real, Señor, que trascienda y que se vea, Señor, en nuestras vidas, para que glorifiquen tu nombre, Padre, para que tú seas exaltado, Dios, en todo, en nuestras vidas, cumpliendo tus propósitos. Te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos.